Sí, a mí me gustaría preguntarle a J. Bayona por el hecho de que esta película forma parte de una de las sagas más taquilleras de la historia. Es todo un hito en ese sentido que la dirija un español para el cine español. Y ahora que hay esta batalla un poco por capitalizar el orgullo de ser español, me gustaría saber si alguno de esos partidos en Liza o el propio gobierno le han felicitado por este hito, si crees que con esto se hace marca España, si te sientes orgulloso. Madre mía, empezamos bien. Bueno, mira, es curioso el tener el privilegio de poder rodar tanto películas aquí como películas fuera, tener la visión de los dos lados. Yo cuando hubo un par de proyectos grandes, uno fue el de Crepúsculo, que yo iba a dirigir una película de Crepúsculo, y luego creo que fue otra de los Juegos del Hambre, y cuando me apeé de aquellos proyectos, cuando decidí no hacerlos, lo que parecía en la prensa española es que me habían rechazado, que no me habían querido para el proyecto. Y la primera vez que me senté con Steven Spielberg, la primera vez que nos encontramos, de las primeras cosas que me dijo era: tenemos mucha suerte de tenerte. Entonces, creo que esto viene todo a decir que no está mal sacar pecho, que realmente tenemos mucho talento en nuestro país. No solo el mío está presente en esta película, está presente también el del director de fotografía, que es una de las piezas claves para mí en el rodaje, que es Óscar Faura. Está el de El Montador, que es una de las piezas claves, si no la más clave, del proceso de postproducción, que es Bernard Vilaplana. Está Belén, por supuesto, a lo largo de toda la producción. Y no tuve ningún problema a la hora de incorporarme al proyecto con ellos, porque los responsables de Jurassic World entendían que parte del éxito de mis películas también se debe, o del estilo, también se debe a la presencia de ellos en los proyectos que hago. Y luego, pues mira, no he recibido todavía ninguna felicitación oficial, pero estoy encantado de recibirlas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Juan Antonio, me parece que es tu película más Spielbergiana. Ha sido como, aunque tú yo creo que eres admirador de Spielberg desde siempre, ¿no? Pero aquí te has permitido el lujo de cuadruplicar el número de dinosaurios. Yo no sé por cuánto lo has multiplicado. Me gustaría saber hasta qué punto has sido asumido, o ha salido natural, o luego lo has visto en montaje. Y a los actores me gustaría preguntarles, siendo como son personajes muy potentes, si han tenido algún punto de referencia en cuanto al cine de aventuras, otros actores, otras actrices que les hayan podido servir de modelo. Bueno, es curioso porque cuando en las otras películas que he hecho me decían que se notaba mucho la mano de Spielberg, la influencia de Spielberg, y ahora cuando he hecho una producción de Spielberg me han dicho que se notaba mucho mi mano. Entonces, claro, es muy complicado generalizar, y sobre todo cuando hablamos de algo tan complejo como hacer una película, ¿no? El discurso creativo, que es una cosa como muy misteriosa. Entonces, yo creo que ni es una cosa ni es la otra. Creo que Steven Spielberg es uno de los directores que más me ha influenciado a la hora de hacer cine, y una de las razones, muchas razones por las que quise hacer esta película, y ha sido un lujo y un honor sentarme con él a trabajar, a hablar de la película, de la historia, enseñarle los planos y muchas veces coincidir en el mismo sitio donde poníamos el acento, ¿no? Una de las cosas más bonitas era sentarse y yo tenía como 3 puntos claves para mí no era una cosa que yo quería marcar especialmente en la película, sino como 3 detalles que a mí me gustaban especialmente, y coincidía que Steven señalaba esos 3 detalles. Esa sintonía me reconfortaba mucho, me hacía sentir muy feliz. Yeah, so I think when we first created these characters essentially in the first Jurassic World, we talked a lot about the dynamic and that kind of being
Era uno de los elementos esenciales con estos personajes como individuos es quiénes son cuando están juntos. Y hablábamos mucho de películas de los años 30, de los años 40, esas películas antiguas, como por ejemplo Happy One Night, y hablamos también de películas como por ejemplo Holly Hunter, de Broadcast News. Es encontrar los extremos de las dos personalidades de forma que se muestra que son incompatibles, pero luego creando situaciones en las que realmente sale humor y tensión de esa incompatibilidad. Y creo que vimos muchos ejemplos de eso en películas anteriores. Sí, además también vimos La Reina de África. La Reina de África, ¿lo has dicho ya? No, eso no lo he dicho. Spencer Tracy y Katharine Hepburn, esa relación, esa dinámica que ellos tenían en la primera película, eso fue algo que estudiamos para tratar de recrear esa tensión, pero con una versión contemporánea. Y en cuanto a héroes que me han encantado, yo crecí con películas de los 80 y de principios de los 90 y me encantan las películas de acción súper horteras. No aspiro a ser como esos actores cuando hago una película porque, bueno, creo que el cine ha cambiado mucho, pero me encantan todos esos personajes. Bueno, esos personajes de las películas de acción malas. Mis héroes eran esos cuando crecí. A lo mejor han tenido un poquito de influencia en los papeles que he elegido hacer, porque me encantan ese tipo de películas, pero no sé, a lo mejor... Bueno, es que tú entiendes esos momentos peliculeros y yo creo que viene de esa influencia, de esas películas clásicas, de esas experiencias típicas de ir al cine. Sí, a lo mejor, probablemente tengas razón. Hola, buenas tardes. Para Juan Antonio. Dos cosas le quería preguntar. Una que le dijo Spielberg al ver la obra, la película hecha. Y otra, bueno, se plantea un debate al principio de la película, un debate ético que es un clásico de la literatura, la ficción en general y la filosofía también, ¿no? ¿Qué haría usted con los bichos en el caso del volcán, el que se plantea al principio? ¿Perdona, qué hay? ¿Qué hubiera hecho usted en esa situación, ¿no? Que la naturaleza siga su curso o bien recuperar a los dinosaurios. Perdón por la palabra, bicho. Pues Steven vio la película, ya la vio hace tiempo, vio el primer montaje del director y nos llamó enseguida por teléfono para contarnos lo contento y lo feliz que estaba. Literalmente él dijo que la película le había transportado al primer Jurassic Park que había hecho él, que había sentido que la película honraba mucho el recuerdo de aquella película y que también tenía un poco la sensación de que era una película que tenía un poquito del primer Jurassic Park, un poquito del primer Jurassic World y mucho de mi estilo, que de alguna manera había visto que había hecho la película mía sin secuestrar ni el tono de la película ni hacer algo diferente, algo que está totalmente en el ADN de la saga, por utilizar una imagen de la película, pero que a la vez tenía mucho de mí. Y la segunda, yo creo que, mira, el cine tiene mucho de interpretar, ¿no? Para mí, cuando ves televisión, la televisión sobre todo es explicada y el cine para mí tiene mucha interpretación. Entonces, si yo te dijera lo que haría, estaría condicionándote. Así que prefiero no contártelo. Hola, buenas. Diana, de Los Interrogantes. Sabemos que Chris amenizaba los rodajes con su sentido de humor y entonces me gustaría saber ¿Qué aporta Chris a un rodaje, para ti, Bayona, y para ellos qué aporta el trabajo de Bayona a la hora de la interpretación de los actores? Pues uno puede pensar que estas películas están muy cerradas y realmente con actores como ellos dos es lo contrario, son películas muy orgánicas. Nosotros antes de evidentemente en los ensayos trabajamos mucho las escenas. Se reescribían las escenas después de los ensayos y después, antes de afrontar la escena cada día, nos reuníamos y le dábamos una vuelta más todavía. Y no solo eso, sino que después, entre toma y toma, son actores que te aportan muchísimo, que improvisan, que todo el rato en la línea de la película, en la dirección, te aportan mucho. Especialmente Chris es muy gracioso cuando improvisa y yo abrazaba eso.
porque realmente es algo que es para mí es algo que es oro, ¿no? Cuando es material que es oro cuando vas a la mesa de montaje. Y luego de Bryce también, una cosa que agradecía mucho era que ella es hija de director, entonces sabe perfectamente el proceso creativo por el que estás pasando todo el rato, sabe perfectamente por qué has decidido poner la cámara allí y no allí. Tiene como un dominio muy bestia de la técnica, porque ella lleva desde los 3 añitos en sets de rodaje. Y disfrutaba mucho de trabajar con ellos antes de cada escena. Para mí era un proceso que no acababa hasta que acababas el día de rodaje y te llevabas la película siempre a mejor. Now we get to gush. Vale, ahora es cuando abrimos la boca y babeamos. Una cosa que tengo que decir es que haber crecido con un padre que es director, he visto de primera mano lo vulnerable que es el proceso y lo desafiante que es el proceso. Y la muestra más clara de que el director está inseguro es cuando no quiere colaborar. Y J.A. es un visionario. Entonces, cuando empiezas, no sabes si vas a ser una especie de marioneta humana o si en realidad vas a poder plantear preguntas o si a lo mejor vas a poder colaborar, que eso sería lo ideal. Y como ha dicho J.A., él nos ha metido en esto y nos ha hecho sentir que éramos parte de la familia del director. Y era una experiencia tan divertida, tan impresionante, tan inspiradora. Sería un tiempo maravilloso. Y poder también aprender de J.A. es que ha sido como nuestro profesor de cinematografía. Ha sido un honor, ha sido increíble y has hecho que esa experiencia fuese tan divertida. Y la verdad es que nos lo hemos pasado fenomenal durante Jurassic World. Y yo tenía muchísimo miedo porque decía, ¿cómo vamos a mejorarlo? Pues nos lo hemos pasado mejor en esta. Ha sido incluso mejor que Jurassic World. J.A., nos lo hemos pasado tan bien. Me encanta hacer ruedas de prensa porque estas cosas no nos las decimos normalmente, ¿eh? Sí. Si yo pudiese añadir a lo que ha dicho Bryce, que hay algo hay algo infeccioso de su entusiasmo por su película. Es un profesor, pero también es un estudiante al mismo tiempo. Le encantan las películas. Lo sabe todo de todas las películas, le encantan las películas, le encantan los directores, le encanta Hitchcock. ¿Qué pasa? ¿Que tengo un aspecto demasiado cool con los cascos? Es para que no te digas a ti mismo nada más. Vale, gracias. Personajes de la peli, ¿eh? But he really loves film and es que le encantan las películas y lo podías ver, se puede sentir, se ve. El tono empieza desde arriba y con J.A. siendo el director y el líder de todos, cuando él se lo pasa bien y cuando él disfruta de estar ahí, eso es algo muy extraño en Hollywood, es algo más bien único en Hollywood y en realidad piensas, bueno, trabajar en estas películas estupendas, todo el mundo debería disfrutarlo, pero no, en realidad la gente tiene una actitud a veces difícil o a lo mejor la presión es tan tremenda que eso afecta a su entusiasmo, pero eso tanto a Belén como a J.A. no les afecta. Están encantados de que todo el mundo participe. Y no es una de esas personas que se cierra sobre sí mismo y que se concentra en su propia idea. Es un gran colaborador, pero además tiene una gran visión. O sea que si, por ejemplo, el tema del agua, tú tenías una idea muy clara de esa secuencia maravillosa que es totalmente su estilo. La veréis en la película al final del primer acto. Lo siento, yo respondo a la llamada. And he had this distinct vision. Él tenía una visión muy clara y sinceramente conseguir esa visión hizo que esa escena fuera 10 veces más complicada de lo que podría haberlo sido si hubiese hecho algo un poquito más fácil técnicamente, pero al final creo que sí que da mucho valor añadido y eso me encanta. Me encanta trabajar con alguien que dice, esto va a ser un poquito más duro, pero lo vamos a hacer porque va a mejorar las cosas. Esa es una gran cualidad que hay que tener como director. Y él trajo eso
Y es, no sé, es una emoción y una actitud que era totalmente entusiasta y eso me encantó. Era contagioso y todo el mundo lo pilló, nos lo pasamos pipa. ¿Sabes de lo que me acabo de dar cuenta? De que de verdad deberíamos haber llamado a JA y le habíamos traído al agua. Deberíamos haberle tirado al tanque. A lo mejor habría sido más fácil, ¿no? Una cosa que os voy a confesar para que veáis el espíritu de colaboración que teníamos en la película, que es que cuando acabamos del rodaje le regalé a los dos el mismo objeto, les regalé a los dos un visor de director, porque pensé que algún día ellos tendrían que hacer una película también. Un visor de director. Es verdad, es verdad. Mi papá se puso llorón. En realidad se le empañaron los ojos cuando vio que me habían regalado eso. Normalmente los directores solamente quieren que los actores se callen y den un paso hacia atrás y ya está. Así que significa mucho en realidad cuando te escuchan de esa manera. ¡Ay! No, pero seguid. Lo siento, es que mis ojos son demasiado activos. ¿Alguna pregunta más? Hola, Jota, buenas tardes. ¿Qué tal, Julián? Tenía dos preguntas. Una, más o menos las apunta al principio, era ¿hasta qué punto es importante o ha sido importante para ti haber podido trabajar con Óscar, con Bernat, con Eugenio Mira en la segunda unidad? Y la segunda pregunta es la razón de la dedicatoria que al final a Fernando Trueba. Que no era la sorpresa final del pase era el plano ese de los dinosaurios, para mí, bueno, me preguntan mucho por el estilo del director. Yo creo que el estilo del director es inseparable de los colaboradores con los que suele trabajar, ¿no? Y en ese sentido era muy importante que estuvieran tanto Óscar como Bernat. Con Eugenio Mira también he trabajado en Lo Imposible y en Un monstruo viene a verme, en las segundas unidades. Y evidentemente todo el mundo entendió desde el principio que eran parte de ese estilo que les había gustado en las otras películas por las cuales habían pensado en mí para esta. Y lo de Fernando Trueba simplemente es porque yo había hecho un cameo en La Reina de España y luego estaba Jeff Goldblum en el set, que había protagonizado con él El sueño del mono loco hace muchos años, y fue el propio Jeff el que me habló de Fernando y le dije, no te preocupes, que a mí me debe un cameo, entonces lo voy a traer el día de rodaje para que volváis a veros y charléis un rato. Y Uriol Tarragó también en el sonido. Aquí está Belén Atienza, como siempre, apuntándome que hable también de Uriol Tarragó, que es el diseñador de sonido del monstruo de Lo Imposible del Orfanato y que en esta película también estuvo trabajando junto a la gente de Skywalker, que son los responsables del sonido. Para bueno, ellos han hablado de algunas películas que les han ayudado un poco a preparar el papel y tú has comentado que te ha influenciado Spielberg, sobre todo, bueno, has trabajado sobre Jurassic Park, obviamente, y todo el mundo pues te habrá comentado que ven ahí a Bayona, sobre todo yo, por ejemplo, veo un poco el Bayona del orfanato, ¿no? Hay un toque gótico, ¿no? Bastante apreciable. Y bueno, pues me preguntaba sencillamente si tienes alguna otra película que no tenga que ver con estas que hemos comentado, que te haya gustado algo, influenciado, inspirado, o sea de terror o no, sea de acción o no, sea de aventuras o no, alguna película que te haya servido un poco. Bueno, yo creo que esa parte gótica hay que darle el mérito al guionista de la película, a Colin Trevorrow, que desde el primer momento que hablamos me dijo que estaba convencido que el director perfecto para hacer la película era yo, por El orfanato. Y claro, y eso fue lo que más me sedujo de la oferta, que tenía que ver Jurassic Park con El orfanato. Y hay algo muy bonito realmente de lo que yo estoy muy orgulloso, que es como ese cuento moral, porque todas las películas de Jurassic tienen ese componente de cuento moral que vienen ya en la semilla de las novelas de Michael Crichton, que habla de la relación del hombre frente a la ciencia, del hombre frente a la naturaleza, dónde están las líneas rojas, pero siempre culpando al hombre, nunca al don de la ciencia, siempre culpando
los malos hábitos, el mal uso del don que es la ciencia. Y ese cuento moral en la segunda parte se convierte en un cuento de hadas moral, con su castillo, su torre, su princesa y su dragón. Y eso me parecía que era muy, muy bonito de la película. Y creo que fue un ejercicio complejo llevar una aventura en la isla a una historia gótica de terror en los pasillos de una mansión, pero formaba parte del reto y de lo interesante que era llevar el mundo de Jurásico un paso más allá en esta película. Más preguntas. Hola. En la primera película de Jurassic World hubo muchos comentarios acerca del hecho de que el personaje de Claire pasara gran parte de la película corriendo en tacones. Yo me he dado cuenta que en esta película hay muchos planos, detalle de sus botas. Entonces, no sé si es una intención clara tuya, un gesto de rol, pues no sé, de enfocar los personajes femeninos de otra manera, y para ti, ¿qué ha supuesto este cambio de mujer, de rol femenino? Yo creo que es una pregunta para Bryce. Pues a ver. I mean, yes, sí, I wear boots sí, por in this supuesto, movie. llevo botas en esta película. Sí. Sí, cuando estoy en la isla llevo botas. Y fue estupendo, era estupendo, tengo que decirlo. Y fue divertido en realidad porque estaba escrito en el guión que en la escena de apertura en la que llevo unas zapatillas de deporte. Y yo insistí en llevar tacones porque dije, no, a ver, ella está en una oficina, seguro que llevaría tacones. Y vosotros me apoyasteis mucho en esa decisión. A Colin le dio un miedo horrible. Sí, estaba aterrorizada. Pero creo que empezar ahí y después mostrar que cuando tiene la oportunidad, Claire es muy razonable, y eso la verdad es que lo agradecí, porque la representa bien, representa un poco su recorrido, su camino. Es una metáfora realmente sobre su personaje. Y no solo ella, lo que me encanta es que en la primera peli está en un momento muy poderoso, está corriendo más rápido que un T-Rex con tacones, y es una imagen muy icónica femenina, pero en esta otra película es un recorrido mucho más emocional para Claire, mucho más vulnerable. Y está muy centrado en su corazón, y ella está vestida como una luchadora, ¿verdad? Como una guerrera, así que creo que de alguna forma lo equilibra, así que sí. ¿Más preguntas? Y quería preguntaros, bueno, a vosotros como protagonistas y a ti como director de una de las sagas más exitosas, si es importante que existan personajes LGTB protagonistas, homosexuales, bisexuales, y si tendrían cabida en este universo de Jurassic World. Gracias. Sí, yo creo que totalmente. Sí, por supuesto. No sé si puedo contar eso, pero de hecho hay uno de los personajes en la película que siempre lo consideramos que era LGTB, que eres personaje. Sí. Eso se puede contar, ¿no? Oh, yes, okay, never mind. Never mind. Sí, pero siempre hablamos del personaje de Sia, siempre pensamos que Sia pues era representaba ese colectivo, lo que pasa es que no está explicitado en la película. Y sinceramente yo creo que tenemos mucho que avanzar en este sentido, y la solución está en que gente como tú y gente en tu posición plantee preguntas como la que acabas de plantear, y que gente como nosotros y todos los que están detrás estemos bajo el foco y tengamos que decir, sí, este es el momento y tenemos que responder. Así que creo que en cuanto a representación, simplemente con preguntas como la que tú has hecho, es una cuestión de personajes y sus historias, sea o no un aspecto de su historia, y también hay que contratar a personas tanto delante como detrás de la cámara que puedan representar a ese colectivo. Y muchas gracias. Muchas gracias, y sigue haciendo esas preguntas, por favor. Más preguntas.
Hola, primero darte la enhorabuena, Bayona, que te lo dije ayer, me encantó la película. Muchas gracias. Y quería, como sois tan activos en redes sociales, quería saber si habéis leído ya alguna crítica de la película o comentarios de los que han visto la premier de ayer y qué tal lleváis eso también. Gracias. Yo creo que como los comentarios estaban casi todos en español, ellos han podido seguirlos poco, los comentarios. Pero Chris ha tuiteado pensando que estaba muy bien, lo que leía y estaba bien realmente. ¿Verdad? Sí, yo creo que era positivo, ¿no? Parecía positivo. Increíble. Y yo esperaba que eso significase increíble, pero a lo mejor era otra cosa, no lo sé, no lo busqué. No sé, a lo mejor increíble significa horrible. Pero sí. En realidad, a ver, no sabes realmente lo que alguien va a pensar de una película que estás haciendo, porque estás tan metido en ello que nunca puedes verlo de forma objetiva. Nosotros nunca vamos a poder ver esta película y verla como la vería el público, porque pierdes toda objetividad. Desde el principio del proceso pierdes esa objetividad y por eso tienes grupos de estudio, por eso tienes a otra gente que comenta y te da notas, porque tú estás tan metido en el proceso que nada de el proceso es fresco para ti. En realidad es un puzzle de 1000 piezas para ti y tú has tocado todas las piezas de ese puzzle. Por lo menos J.A. lo ha tocado todo y los productores han tocado todas las piezas de ese puzzle y lo han hecho juntos y han creado una imagen, pero tú nunca vas a tener una primera impresión al ver esa imagen. Así que es estupendo cuando alguien está viendo una película como vosotros ayer por la noche y al final se levantan y aplauden. Es genial decirse, wow, nuestro instinto era que estábamos haciendo una película estupenda y es maravilloso ver que sí, que te reconfortan y que te aseguran que sí, que es una buena película. La verdad es que te da una sensación estupenda. Sí. Y además es increíble ver que la respuesta haya sido tan positiva, sobre todo aquí en Madrid, estando en España, porque para J.A., ¿sabes? No sabes, a veces la familia es la más dura contigo y a veces la familia es la que te quiere de forma incondicional y nunca sabes cómo va a salir. Así que yo sé que para vosotros, a ver, vosotros entraste, yo sé que tú entraste de forma muy humilde, no sabías para nada lo que podías esperar de la reacción del público, así que ayer y hoy con todas las cosas positivas que la gente ha dicho, la verdad es que ha sido algo que nos ha sido muy alentador. ¿Cuál es el principal desafío, ¿no?, de tomar una película así, ¿no?, de Jurassic Park, bueno, Jurassic World en este caso, ¿no?, una saga tan simbólica, ¿no?, el principal temor, ¿no?, si había alguna preocupación o algún desafío que querías realmente cumplir, ¿no?, que tenías que cumplir también expectativas, imagino, de Spielberg que no serían bajas. Y después también para los actores, para el reparto, que al mismo tiempo también debería ser un desafío, ¿no?, el verse en una película así y digamos que marcar una diferencia en ese sentido, ¿no?, después de una saga pues, que ha dado muchas películas. Yo creo que es complicado, es muy complicado encontrar una buena historia para una secuela, porque realmente los personajes normalmente actúan para una película, ¿no? Tú tienes unos personajes, una historia y sin embargo esta no es una segunda película, es también una quinta película y hay una parte de reto entre darle al público pues algo que de alguna manera sea lo que está esperando y sorprenderle, ¿no? Pero yo creo que el otro día se lo leía a Chris, que lo definió perfectamente. Le vamos a dar al público lo que quiere, pero no lo que espera. Y ese es el reto de hacer una película. Te la he copiado esa frase de Chris. Me pareció brillante. Sí, era brillante. Suena muy bien cuando lo dices tú. No, es verdad. Sí, perdón, había una pregunta para nosotros también, es verdad, tienes razón. Es difícil hacer una secuela, sobre todo cuando tienes películas de esas de las de rayos, truenos y relámpagos de acción. Creo que esta es la mejor secuela, porque esta es la que de forma lineal sigue mejor la historia y tiene más sentido en realidad como película. Creo que ese ha sido un reto con algunas de las secuelas anteriores, pero en esta en cambio tiene sentido y hace que la franquicia vaya en una dirección totalmente nueva. Nuestros públicos
A ver, lo que el público está esperando es dinosaurios espectaculares que están corriendo y matando a gente con un dilema moral, ético y con personajes muy guays. Y sí, lo obtienen, pero no va a ser otra historia que se cuenta sobre lo que ocurre en la isla, porque estas historias ya han existido, ya se ha hecho y ahora ya tocaba dejar eso de lado. Así que nos hemos cargado la isla y tiene sentido porque estos dos personajes se encontrarían de nuevo en una situación en la que tienen que de nuevo soportar el impacto del rayo. Sí, estoy de acuerdo. En realidad hace que la historia vaya progresando, vaya avanzando hacia un lugar que es desconocido y tocamos una nueva zona y nosotros como personajes, porque es la segunda, para nosotros estamos familiarizados con ese mundo, pero ahora estamos reaccionando ante esas nuevas circunstancias. Así que creo que cuando yo leí el guión por primera vez era como, ¡wow! ¿Habéis hecho eso? ¿Lo habéis hecho? Vale, fenomenal. Y creo que hizo falta mucho valor para cargarse la isla y llevar esta historia a un lugar en el que no solamente los dinosaurios ya no están en la isla y ahora están en el continente, es la tecnología también. La tecnología está ahí fuera y se ha abierto la caja de Pandora y ya no podemos estar juzgando a todo el mundo porque ya no hay respuestas sencillas. Y eso, desde luego, es un terreno con el que no estamos familiarizados. Sí, hola, buenas tardes. Nacho Estrada, de 8 Madrid. El plano final de la película, el post-créditos, abre indudablemente una puerta maravillosa, como bien dice Ian Malcolm, la vida se abre camino. Esta tercera entrega, en el supuesto de que lo hubiera, ¿dónde os gustaría que se narrara de Europa, puesto que el mundo se abre? Y de hecho, a mí, indudablemente, después de esa escena de post-créditos, solo se me ocurrió ver a felicitadores en los Sanfermines. Entonces me gustaría, ¿cuál sería vuestra ciudad Europa donde os gustaría ver a los dinosaurios correr? Gracias. Hombre, eso estaría muy bien, unos Sanfermines con dinosaurios. Yo compro, tenemos que convencer a Colin para que los meta en la tercera. Siento, no hemos oído la pregunta. ¿En qué ciudad de Europa nos gustaría ver a los dinosaurios destruyendo las cosas? Porque solo una, porque no todas. Empezaremos con Madrid, por supuesto, es precioso Madrid, me encanta la gente, sería maravilloso. ¿Qué tal? Todas las ciudades se destruyen menos Madrid. ¿Qué os parecería eso? ¿Cuál es vuestra ciudad menos favorita de Europa? ¿Cuál es la que? Pues esa, escogemos la que menos os gusta. Venga, vamos a mandar todos los T-Rex a esa ciudad. Sí, buenas tardes. Soy Miguel Juan, de la revista Acción. Quería preguntarte al director, concretamente, si tú realmente has tenido algún tipo de, no sé, condicionamiento, idea, acuerdo, para, de alguna manera, seguir la pauta de la franquicia en su conjunto. Es decir, si en esta película tú tenías algún tipo de pauta esencial que tenías que incorporar a la película para responder a lo que claramente es un arco argumental trazado por Colin Trevorrow para las 3 películas, si existía ese tipo de condicionante. No, realmente. Uno cuando se pone al servicio de una película de Jurassic World entiende cuál es el ADN de la saga, entiende cuáles son los parámetros y nunca me propuse salirme de ellos. Creo que en ese sentido es diferente el proceso de trabajar en una película original como Un monstruo viene a verme o ponerse a trabajar al servicio de Jurassic World, donde tú entiendes que hay una historia mucho más larga que contar y tú te encargas de un episodio concreto de esa historia y buscas una unidad dentro de ese estilo. Habían otros cineastas en la película trabajando conmigo que también forman parte de ese legado de películas. No solo está Steven Spielberg, evidentemente está también Frank Marshall, el productor, está Colin Trevorrow, que dirigió y escribió la primera y la segunda, y tú te pones al servicio para intentar crear la mejor película posible de Jurassic, ¿no? Y ahí tuve muchísima libertad para poder
enfocar las escenas de la manera que yo pensaba que era la más efectiva y la que iba a funcionar mejor de cara al público, y nunca nadie me cortó las alas en ese sentido. Empezando por el propio Steven Spielberg, con el que siempre que me senté siempre me hizo sentir empoderado, ¿no? Que era yo el responsable, y me animaba y me apoyaba en todo momento, y en ese sentido se parece mucho la relación que tenía con la que yo tuve con Guillermo del Toro, que es otro gran director, productor en El Orfanato. Da tiempo a una pregunta más, y creo que teníamos ahí con el jersey morado, ¿verdad? Una pregunta. Quería que me contaras un poco, otra vez vuelve a aparecer en la película el elemento infantil, si esto ha sido parte del guión y cómo lo trataste, bueno, pues que tiene mucho que ver con toda tu obra. Y también has hablado de los detalles que compartiste con Spielberg durante ese proceso, si podías decirnos alguna de esas cosas, de esos highlights que... Creo que evidentemente Jurassic World es una película familiar, y en ese sentido los niños son una parte muy importante del público, y en todas las películas de Jurassic siempre hemos encontrado niños. Lo que nos propusimos desde un principio, y eso estaba ya claramente marcado en el guión de Colin, era que este niño tuviera una especial relevancia en la película, y creo que la tiene. No vamos a contar aquí nada, pero es de alguna forma este personaje lleva la saga a un lugar donde nunca hemos estado antes, y creo que es muy interesante en ese sentido el personaje de Maisie, que lo hace de maravilla Isabela, que era su primera película, nunca había hecho absolutamente nada, ni siquiera un anuncio, ni siquiera un cortometraje, nada absolutamente, y tuvo la valentía de ponerse al frente frente a la cámara en una película tan grande como esta. Y a partir de ahí, a mí evidentemente me interesaba mucho el mundo infantil, y sobre todo cuando hablamos de dinosaurios. Y hay momentos en concreto de los que estoy muy contento. Hay, por ejemplo, una batalla de dinosaurios en un cuarto infantil, que es donde juegan básicamente los niños con dinosaurios encima de su cama. Y me parecía que era una bonita fantasía llevada a la realidad, ¿no? El convertir esa batalla que tantas veces han hecho los niños en sus dormitorios en una batalla de verdad en una película. Eso me parecía que era muy bonito, ese detalle. O ese momento terrorífico del dinosaurio colándose por la ventana del cuarto de una niña, que es una pesadilla, es uno de los terrores atávicos, ¿no? De nuestra infancia, ¿no? Que se meta un monstruo por la ventana. Y con Steven, pues recuerdo mucho las conversaciones, hablar de los storyboards, hablar de las escenas. Hay un plano precisamente en esa escena en la que el dinosaurio se mete por la ventana del cuarto de la niña, que cuando Steven vio el animatic, que es una animación muy pobre, hecha con ordenador, pero vio un plano en concreto en el que la cámara hace un giro de prácticamente 180 grados, y Steven se cayó, me miró y me dijo: me he cagado de miedo con este animatic que es muy cutre. Y dijo: no me quiero imaginar lo que será cuando vea la peli, me dijo. Pues creo que ya no ha dado tiempo a más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias.